Esta doctrina síntesis es el Evangelio crístico, el drama oculto en la vida, pasión y muerte del Señor de perfecciones. Ese drama no es algo meramente histórico, sino un tema de palpitante actualidad, algo que debe ser vivido en el fondo mismo de nuestra conciencia. Incuestionablemente, el citado drama se ha vivido siempre, secretamente, en las profundidades de la conciencia superlativa del ser. No es entonces propiedad exclusiva del gran Kabir Jesús, como equivocadamente suponen algunos. Los iniciados de todas las edades, los maestros o hierofantes de todos los siglos, han tenido que vivir el drama cósmico dentro de sí mismos, aquí y ahora. Empero Jesús, el gran Kabir, tuvo el valor de representarlo públicamente, en plena calle y a la luz del día, a fin de abrir el sentido de la iniciación a todos los seres humanos sin diferencias de raza, sexo, casta o color. Y no solo en la Sagrada Biblia, sino también en todos los textos antiguos sagrados o sacros, en todas las aventuras mitológicas de los héroes legendarios como Perseo, Hércules, Teseo, Jasón, Arjuna o Quetzalcóatl. Impreso con caracteres de fuego, encontramos el augusto drama de aquellos que querían asimilar en su constitución psicosomática esa energía crística, ese prototipo de perfección humana que es el Cristo íntimo. Allí, en los textos arcaicos, encontramos una y otra vez repetido el mismo drama cósmico, siempre oculto entre palabras metafóricas, alusiones mitológicas, alegorías, símbolos, etc. En esas obras es posible también apreciar las maravillas realizadas por la voluntad consciente. Allí vemos un despliegue extraordinario de alta magia, videncia, profecías, prodigios, transfiguraciones, resurrección de muertos, ya por insuflación o por imposición de manos o por la mirada fija en el nacimiento de la nariz, los mantras, el aceite sagrado, los pases magnéticos, la aplicación de saliva en la parte enferma, lectura del pensamiento ajeno, la transportación por el espacio, violación de leyes físicas y químicas, palabras venidas del cielo y así sucesivamente. De modo que, al hacer un análisis de la magnífica obra titulada Parsifal de Richard Wagner, el maestro Samael Aun Weor encuentra allí implícito el mismo drama que venimos reseñando. Mucho se ha escrito en la vida, mas es necesario profundizar. Vamos ahora a develar con mucho tino y gran acierto al Parsifal, la obra cumbre de Richard Wagner. Quieran los dioses santos ayudarnos. Bien saben las musas que esa obra diamantina del gran maestro es algo aparte y excepcional en la dramática wagneriana. El verbo del maestro va fluyendo allí deliciosamente, como un río de oro bajo la espesa selva del sol. Del Parsifal podría decirse, en forma enfática, lo que Goethe decía sobre su segundo Fausto. He acumulado en él grandes misterios y arduos problemas que las generaciones venideras se ocuparán en descifrar. Ciertamente, y en nombre de la verdad, debo confesar que no soy el primero, ni tampoco el último que se ocupe del Parsifal. Empero sí soy el primero en desnudar la verdad encerrada en los augustos misterios del Parsifal. A todas luces resalta, con entera claridad meridiana, que Wagner fue un gran iniciado, un esoterista de fondo, un gran iluminado. En el Parsifal de Wagner existe ciencia, filosofía, arte y religión. Nuevo doctor Fausto, este gran músico parece haber escudriñado antiquísimas escrituras religiosas. Y lo que más asombra, es algo tremendo. Quiero referirme en forma enfática a la magia innata. ¿De dónde la sacó? ¿Quién se la enseñó? ¿En qué escuela la aprendió? Luego viene el desarrollo del drama, con un magismo tradicional de fondo, misterios mayores que el vulgo no entiende. Penetrar en el ocultismo arcaico, ahondar en los misterios crísticos, examinar el budismo esotérico contenido en ese evangelio wagneriano es precisamente lo que pretendemos. Es obvio que muchos esoteristas, o mejor dijéramos pseudoesoteristas, se van a escandalizar con nuestras revelaciones. Es incuestionable que muchos equivocados sinceros, llenos de buenas intenciones, indignados, rasgarán sus vestiduras, hablando contra nosotros los gnósticos cosas horribles. Y es que el Parsifal provoca siempre discusiones. Es obvio que los hijos de las tinieblas aborrecen la luz. Así se expresa el venerable maestro Samael Aun Weor de Richard Wagner y su obra musical. En este vídeo,
basados en el esoterismo crístico de todas las edades y en el gnosticismo universal develado por el Avatara, trataremos de escudriñar el drama wagneriano, haciendo resaltar los aspectos que consideramos más importantes y explicando el simbolismo encerrado en algunos pasajes de la obra mencionada. Pero antes, leamos lo que nos dice don Mario Rosso de Luna, el insigne escritor español, en el libro que mata a la muerte. En el Parsifal, el pensamiento de Wagner parece velado de intento. En efecto, y para entresacar el sentido de determinadas alusiones filosóficas, cuando se logra, tenemos que hacer un gran esfuerzo de trabajo de adivinación y de reconcentración mental, porque en esa obra, como en una pesadilla, hallamos confundidos los elementos más diversos, altas cuestiones de filosofía, recuerdos bíblicos y orientales, misticismos, vestigios del culto católico, rituales paganos, nigromancia, sonambulismo e hipnotismo, prácticas de caballería medieval, éxtasis, ascetismos, piedad, redención, afinidades de la naturaleza material con el alma humana, amor en su acepción más torpe, amor en su acepción más noble y pura. Por su parte, Rogelio Villar dice: la partitura del Parsifal asombra en general por la grandeza y majestad, y por la inspiración y belleza de su traza, por la pureza de sus líneas y por el colorido y matiz de su sabia y artística instrumentación, dulce y suave, grandiosa y solemne. Marca el término de la evolución iniciada en Tannhäuser y Lohengrin, en cuyas inspiradas obras se encuentran bosquejadas sus teorías sobre el drama lírico, llegando a sus últimos extremos en la bella obra del Parsifal. Hay en la partitura del Parsifal fragmentos sinfónicos de una importante belleza, sonoridades deliciosas, empastadas y fundidas en un arte tan nuevo, tan adecuado al medio que se desarrolla la acción, al carácter del paisaje, imágenes poético-musicales tan expresivas y verdaderos aciertos de interpretación de la leyenda del Grial que subyugan. Todos los comentaristas y críticos de Wagner coinciden en señalar la grandeza de su obra y el genio de su inspiración, aun cuando en su tiempo pasó él por muchos problemas antes de que se pudiera aceptar su obra, ya que resultaba demasiado revolucionaria para la estrecha manera de pensar de su época. Wagner nació el 22 de mayo de 1813 en Leipzig y muere el 13 de febrero de 1883 en Viena. Era de familia modesta y no hubo músicos en sus antepasados, aunque dos de sus hermanos se dedicaron al teatro, lo que quizás despertó en el joven Wagner su afición por la escena. Su espíritu revolucionario lo lleva por intrincados caminos, por muchos puestos y lugares, escribiendo y componiendo, tratando de verter todo su ideal, todo su misterioso y magnífico conocimiento de la naturaleza, del hombre y de Dios. Él mismo expresaba esa inquietud de la siguiente manera: el hombre, a quien un hada no dotó en la cuna del espíritu de disconformidad con todo lo existente, no llegará jamás a descubrir el mundo. Asimismo, el ideal de su corazón lo plasmó con estas hermosas palabras: creo en Dios, en Mozart y Beethoven, así como en sus discípulos y apóstoles. Creo en el Espíritu Santo y en la verdad del arte uno e indivisible. Creo que dicho arte procede de Dios y vive en el corazón de todos los hombres iluminados desde allá arriba. Creo que quien ha gustado una vez de los sublimes goces de ese arte, le será adicto siempre y no renegará de él. Creo que los fieles discípulos de ese arte serán glorificados en una esencia celestial, radiante del fulgor de todos los soles, en medio de los perfumes y acordes más perfectos, y se reunirán para la eternidad en la fuente de toda armonía. Frente a este magistral pensamiento de Wagner, nos atrevemos a afirmar que no se estaba refiriendo únicamente al drama lírico, base fundamental de su obra musical, sino más bien, y de manera velada, al arte regio de los alquimistas medievales y de todos los hierofantes de la antigüedad. El que tenga entendimiento que entienda, porque aquí hay sabiduría. Cabe señalar que aunque Wagner no fue su inventor, sin embargo, hace del leitmotiv uno de los elementos esenciales de su estética musical. Este leitmotiv es el hilo conductor en el simbolismo dramático,
al que la obra debe su unidad y su cohesión. Los personajes, los sentimientos, los objetos simbólicos y con alguna frecuencia hasta las abstracciones son subrayados por arpegios que se repiten y que aparecen en los sonidos, la orquesta o en la voz, cada vez que intervienen esos personajes, sentimientos, objetos o abstracciones. El foso orquestal se convierte entonces en una especie de lago tranquilo, en el que se refleja enseguida todo cuanto se representa en el escenario. En su carrera musical, Wagner va logrando triunfos con su obra Rienzi y otras, y se va al mismo tiempo gestando todo ese bagaje de conocimientos que vierte por último en el Parsifal. Tanto es así que cuando descubre las viejas crónicas germanas sobre las leyendas de Venusberg, de Lohengrin y el poema del torneo de Wartburgo, exclamó: Un mundo nuevo se abrió ante mí. Es tan extraordinaria esta ópera, Parsifal, que hasta un acontecimiento que rodeó al estreno de la misma nos invita a reflexionar. Recordemos que Parsifal fue representada en los mejores teatros de Europa. Fue estrenada el 1 de enero de 1914, o sea, simultáneamente con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Tan solo por esto, en todo el mundo culto será memorable tal ópera. Refiriéndose al acontecimiento, el venerable maestro Samael Aun Weor indica: 1914, misterioso connubio, Parsifal y la Primera Guerra Mundial. Es indubitable que el evangelio wagneriano resuena en todos los campos de batalla. Es catastrófico, terrible, resplandece glorioso entre la tempestad de todos los exclusivismos. Pero, ¿por qué si Wagner había terminado su poema y partitura el 13 de enero de 1882, solo vino a ser conocido mundialmente en la terrible y memorable fecha del 1 de enero de 1914? La razón estriba en que Wagner había prohibido la representación del Parsifal fuera del teatro de Bayreuth. De no haber sido así, es claro que el mundo habría conocido la obra mucho antes. Afortunadamente, podríamos decir, para bien de la humanidad y de la gran obra, la propiedad intelectual en los tratados internacionales en relación con Alemania prescriben o concluyen a los 30 años de la muerte del autor. Y precisamente el 1 de enero de 1914 se cumplieron exactamente los 30 años. Aún, a pesar de que su viuda, hijos y amigos trataron de modificar esa ley para mantener la voluntad del músico, no lograron su propósito. Así es la vida. El dolor de unos es la alegría de otros. De modo que la humanidad no pudo ser privada de conocer esta gran obra. Por eso el maestro Samael expresa: Las magnas obras no pueden ser limitadas ni en el tiempo ni en el espacio. Es absurdo querer tapar el sol con un solo dedo. Antes de esa fecha, 1 de enero de 1914, solo se logró presentar en el Teatro Metropolitano de Nueva York, pasando por infinidad de obstáculos legales. En Montecarlo se trató de hacer lo mismo, pero únicamente pudo ser representada en función de convite. Según los biógrafos, se dice que el Parsifal comienza a surgir en la mente de Wagner en 1854. En la primavera de 1857 empezó a trabajar el poema, suspendiéndolo varias veces hasta que lo termina el 22 de febrero de 1877. Pero ya antes de concluir el texto, empezó a escribir algunos trozos musicales en el otoño de 1877, teniéndolo todo listo hasta el 13 de enero de 1882. Cuando se presentó el Parsifal por primera vez en el teatro de Bayreuth, el 26 de julio de 1882, el éxito fue tan grande que el mismo Wagner lloró conmocionado.
En este primer acto ya hemos podido observar por qué los analistas dicen que existen en dicha obra diversos elementos. A la luz del gnosticismo universal, podemos decir que es realmente asombroso que Wagner haya ubicado la escena o lugar de la acción precisamente entre las azulosas e inefables montañas del Septentrión, en la España gótica, donde a su vez está localizado el castillo del Monsalvat trascendente. Antiguas tradiciones nos relatan que José de Arimatea, senador romano de la época de Jesús de Nazaret, por orden de un ángel, llevó las reliquias sagradas, el cáliz y la lanza, al castillo de Monsalvat, para que fueran guardadas allí. En tal sentido, el venerable maestro Samael Aumbeor señala que después de ese acontecimiento, bien saben los iniciados que el templo y parte de la montaña de Montserrat entraron en estado de ginas, se sumergieron dentro de la cuarta vertical. También, por otro lado, en el bosque del castillo de Chapultepec, en México, hay un templo en estado de ginas, donde a su vez existe una réplica de la copa o grial que tienen en Montserrat. Lógicamente se trata de un santuario de luz, de un santuario de la Blanca Hermandad, de un santuario de gloria. No olvidemos que todo templo es el símbolo viviente del hombre autorrealizado. El templo de Salomón, el de la Jerusalén celestial o cualquier otro, es siempre el símbolo del Tosoma Eliacón, la armadura argentada o de luz, el sajú egipcio, la vestidura del alma, el traje de bodas, etc. por simple ley de contrastes o de los opuestos, el límite de la luz son las tinieblas. Dicho de otra manera, la sombra de todo santuario de luz es siempre un santuario tenebroso. Por eso no debe extrañarnos que en la vertiente meridional del mismo monte, mirando hacia la España árabe, en Salamanca, Wagner coloque el castillo del nigromante Klingsor, al santuario de la brujería. Estas son las dos antípodas, ginas blancos y ginas negros. El venerable Samael Aumbeor nos explica que allí, los días martes y sábados, a la medianoche, se reúnen las calchonas con los zánganos para celebrar sus orgías. La montaña es un símbolo de la iniciación. Los procesos de la tentación y de las grandes pruebas en general, a que son sometidos los iniciados, se dan siempre en una montaña, es decir, en las dimensiones superiores de la naturaleza. También, la iniciación se escribe sobre una vara, sobre la cordillera central, sobre la columna vertebral. Tampoco se le escapó a Wagner el terreno austero, severo y misterioso, donde la acción se desarrolla. El paraje es indispensablemente rocoso, que no tenebroso, de acuerdo con las tradiciones iniciáticas. Con su doloroso y tortuoso camino que conduce hasta el castillo, en el que están las sagradas reliquias. y no puede ser de otra manera. El camino iniciático siempre es rocalloso, áspero, austero, terriblemente difícil. Jamás el gnosticismo ha especificado que el camino que conduce hacia la liberación final sea ancho, placentero y fácil. Todos los grandes maestros coinciden con Jesús, el gran Kabir, aseverando que es estrecho y que hay uno solo, el del Cristo íntimo, que en sí mismo es la verdad y la vida. Al fondo, el terreno se inclina deliciosamente hacia un lado de la montaña, y allí encontramos un lago. ¿Y qué diremos del lago, de la piscina sagrada de los misterios arcaicos? Obviamente no podía faltar el elemento agua dentro del drama del Parsifal, en los dominios del Grial. Refiriéndose a las aguas terrestres, el venerable maestro Samael nos apunta en su libro El Parsifal develado. Después del sol y su fuego, o sea, sus vibraciones fecundas, despertadoras de la vida en todos los ámbitos del planeta, el agua, el elemento femenino terrestre, la gran madre o vaca nutridora, es la base misma de la vida, simbolizada en todas las teogonías con 1000 nombres lunares: Io, Maya, Isis, Diana, Lucina, Ataecina, Chalchihuitl y tantos más. Es obvio, y todo el mundo lo sabe,
que el fluido elemento cristalino se presenta siempre bajo dos aspectos contrapuestos: el agua en estado estático, es decir, el profundo y delicioso lago, siempre apacible, y el agua en estado dinámico, es decir, el tormentoso río. El estado de lacustre calma nos invita a la reflexión. En realidad, nunca es más activa el agua que cuando se nos muestra en la tranquila fuente. Conviene saber con entera claridad que de las tales aguas estáticas, espermáticas, genesiacas o lacustres, viene el espléndido jeroglífico sustancial del cero eternal. Es urgente comprender que de las aguas dinámicas o fecundadoras del tormentoso río surge como por encanto la línea doble de Acuario, inicial jeroglífica de la letra M, con la cual se designa por doquiera al elemento femenino eterno: madre, mater, mamá, María, Maya, mar. La línea recta del arroyo Cantarín, atravesando atrevidamente el apacible lago, viene a formar el primitivo jeroglífico I-O, o sea, el santo 10, fundamento tremendo de nuestro sistema decimal. Esto viene a recordarnos los símbolos terriblemente divinos de Shiva, el Espíritu Santo, el lingam negro embutido en el yoni. En el Evangelio crístico hay al respecto hechos concretos, llenos de profunda significación, como es el caso de que en los momentos más extraordinarios de la prédica de Jesús están presentes la montaña, como en el llamado Sermón de la Montaña, por ejemplo, y el lago y el mar, como en el lago Tiberíades. Es precisamente en el mar de Galilea donde recoge a sus discípulos. Luego, cuando el Bautista fue decapitado, el gran Kabir se retira en un barco a un lugar desierto y apartado, es decir, a la tierra de los Jinas, donde opera con las hambrientas multitudes el milagro asombroso y extraordinario de los 5 panes y los 2 peces, de los que comieron nada menos que 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños, sobrando además 12 cestas llenas de pedazos. También es muy conocida la frase que el maestro de maestros le dijera a Nicodemus: En verdad os digo que para entrar al reino debes nacer de nuevo, nacer del agua y del espíritu. El agua, a la que se refiere Jesús, no debe ser tomada en su sentido literal, sino en su acepción esotérica. Tal agua, en sí misma, es el ens seminis de los viejos alquimistas medievales, en la que, como dijera Aureora Paracelso, se encuentra todo el ens virtutes del foat, del fuego. La piscina sagrada, el lago iniciático de los dominios del Grial, es fuera de toda duda el mercurio de la filosofía secreta, único capaz de aliviar los dolores de la herida del costado y ánforas. Producir en forma inteligente sublimaciones y transmutaciones sobre las aguas de vida, sobre este mercurio sófico, implica un trabajo intensivo en el laboratorio en oratorio, en la fragua encendida de Vulcano. Pero, ¿cómo se realiza la transmutación? ¿O dónde y a través de los tiempos se ha sugerido el indecible secreto del arcano AZF? Dejemos que sea el mismo maestro Samael Aumbeor que lo diga. Escrito está, con caracteres de fuego en el gran libro de la vida, que en la cruz Jaina o Jina se esconde milagrosamente el indecible secreto del gran arcano, la clave maravillosa de la transmutación sexual. Ciertamente, ya sea la cruz cristiana, la esvástica de los normandos, la tau avanzada egipcia, la de San Andrés, la de Caravaca o cualquier otra, ella es siempre un símbolo alquimista, cosmogónico y antropológico. Concretamente, la esvástica es en sí misma la cruz en movimiento, es la transmutación sexual en acción, indica el incesante movimiento renovador del jardín cósmico. Solo aquel bienaventurado sabio que se sumerja dichoso entre los sacros misterios de Minna, amando a una mujer, podrá sublimar y transmutar el mercurio de la filosofía secreta y entenderá que, entre esas pavorosas tinieblas, hay un verdadero amor que es de la muerte hermana. La noche encantadora del amor puede, en su aspecto más bajo, simbolizar a la vulgar infraoscuridad del error, de la ignorancia y de la mala magia.
y en su acepción más pura puede alegorizar a la superoscuridad del silencio y del secreto augusto de los sabios. No olvidemos que, con palabras de diamante, en el libro de la vida escrito está que quien quiera subir debe primero bajar. Dicho de otro modo, de entre el fondo profundo de la laguna Estigia, de entre las terribles profundidades del Averno, surgen los dioses que se pierden luego en el espacio abstracto absoluto. La luz sale de las tinieblas y el cosmos brota del caos. Las núbiles doncellas y sabios varones del Amen Esmen, el paraíso egipcio, sufrieron demasiado en el Averno, viviendo a orillas de la laguna Estigia. Tú lo sabes. Transmutar el agua en vino, tal como lo enseñó Jesús el Gran Kabir en las bodas de Chaná o Canaá, es más amargo que la hiel. Es cierto y de toda verdad que siendo Jesús quien era, no podía ir a dar más vino a los borrachos de esa boda, porque si se había acabado el vino era porque se lo habían bebido. Por tanto, no se trata esto de una transmutación de algo físico ni mundano, sino de algo trascendental, la transmutación de las aguas genesíacas en el vino de la luz. Dentro del inefable idilio místico, comúnmente llamado los encantos del Viernes Santo, sentimos en el fondo de nuestra alma que en nuestros órganos sexuales existe una fuerza terriblemente divina, que lo mismo puede esclavizar que liberar al hombre. Esa maravillosa energía contiene en sí misma el prototipo viviente del legítimo hombre solar. Ella, al cristalizar dentro de nosotros, nos convierte en algo distinto, nos transforma radicalmente. Desde luego, la transmutación del enseminis es un axioma de la sabiduría hermética. Por tan poderosas razones esotéricas, es obvio que no podía faltar en los dominios del Grial el lago sagrado de los grandes misterios. Refiriéndose otra vez al tema, el venerable maestro Samael expresa: hablemos ahora sobre los caballeros del Grial, sobre los caballeros templarios. Platiquemos un poco sobre esos fieles custodios del Grial. Que nos escuchen los dioses, que nos inspiren las musas. En el Monsalvat trascendente, entre las bienaventuranzas de los inefables paraísos ginas, existe ciertamente una humanidad divina, una superhumanidad sagrada, de la que ha hablado siempre toda leyenda universal y que es invisible para los mortales, debido a sus malas acciones y limitaciones del sexo mal usado, o sea, al velo sexual adámico. Muchos quisieran ingresar a ese Monsalvat trascendente, tener contacto con la humanidad sagrada, pero mientras no superen al sexo, cual los Mahatmas, mientras no descorran el velo de Isis o velo sexual adámico, no será esto posible. Y hablando de estos paraísos, recordemos el diálogo entre Parsifal y Gurnemans a este respecto, cuando después de la escena del baño y de los cisnes, se dirigen al templo del Grial. Apenas marchamos y siento, sin embargo, que hemos andado ya lejos. Dice Parsifal, y el viejo encanecido en la sabiduría respóndele con gran acierto: ya lo ves, hijo mío, el tiempo es aquí, espacio. A este respecto, el maestro Samael declara: el tiempo en sí mismo es la cuarta dimensión, eso es ostensible. La cuarta coordenada resúmese en dos aspectos totalmente definidos, el temporal y el espacial. Es incuestionable que el aspecto cronométrico de la cuarta dimensión viene a ser tan solo la superficie. Es indubitable que el aspecto espacial de la cuarta vertical está en el fondo. Dentro del mundo tridimensional en el que vivimos, existe siempre una cuarta vertical, y esta, en sí misma, es el tiempo. En la eternidad no hay tiempo. Es claro que lo eternal viene a ser la quinta dimensión, tú lo sabes. En la eternidad todo se procesa dentro del eterno ahora. ¿Habéis oído hablar de eso que está más allá del tiempo y de la eternidad? Es claro que existe la sexta dimensión. ¿Y qué diremos de la dimensión cero desconocida? ¿Espíritu puro? Sí, sí, sí. El viejo Gurnemans, con esa sabiduría blanqueada por el tiempo, lo entendía todo, y sabiamente conducía al hijo de Herseleide hasta el santo Grial. Continuando con estas disquisiciones, diremos que el rey Artus o Arturo,
jefe supremo de los caballeros de la mesa redonda, del castillo de Camelot o Camaloca, es también un Jina de los paraísos que venimos reseñando. La Gnosis afirma que existen los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Los caballeros del Grial son los caballeros de relucientes vestiduras y constituyen la congregación de la luz. Y lógicamente, los que caen en las garras del nigromante Clinsor son los hijos de las tinieblas. Los primeros, los hermanos de compasión, son los fieles custodios del Grial o piedra iniciática, es decir, la suprema religión síntesis, la primitiva de la humanidad. Don Mario Rosso de Luna describe a los caballeros del Grial con las siguientes palabras. Las vestiduras de los caballeros del Grial y de sus escuderos son túnicas y mantos blancos semejantes a los de los templarios, pero en vez de la roja tau de estos, ostentan una blanca paloma, en vuelo cernido, en las armas y bordados en los mantos. La blanca paloma es un símbolo extraordinario del tercer logos. Es un signo viviente del Espíritu Santo, de Vulcano, de esa fuerza maravillosa con la cual podemos hacer prodigios y maravillas. Resulta palmario y manifiesto que los caballeros del Grial se convirtieron en tales porque trabajaron en la fragua encendida de Vulcano y porque jamás ignoraron que la Santa Cruz resulta de la unión del falus vertical con el teis formal, el yoni, el cáliz, y porque obviamente murieron en sí mismos y se sacrificaron y se sacrifican por la humanidad. Sobre el Santo Grial, cáliz o copa, existen muchísimas leyendas, pero en el presente trabajo, como ya dijimos, nos remitiremos a lo que el venerable maestro Samael ha escrito en sus libros y ha hablado en sus conferencias. Hay muchas tradiciones que afirman que la copa la tuvo Abraham, que la tuvo Moisés, que la tuvo en el arca, etc. Afirman esas tradiciones que estaba hecha de un material muy singular, compacto, como una campana, y que francamente no tenía el aspecto de haber sido trabajada como los metales, sino que más bien parecía ser el producto de una especie de vegetal. El gran Kabir lo tuvo en la última cena, y en tal vaso bebió el vino de la Eucaristía. Ese cáliz lo andaban buscando las cruzadas eucarísticas en la Edad Media. Ese cáliz no es otra cosa que el Santo Grial. Pero ¿por qué Jesús el Cristo sufrió tanto ante la presencia del Santo Cáliz? ¿Por qué dice: Padre mío, pasa de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad sino la tuya? Estoy hablando de algo muy esotérico, muy profundo. Si ponen un poquito de atención hasta se liberan y se autorrealizan. Este cáliz es el vaso hermético, es la copa de Salomón, es la urna sagrada de los grandes misterios, es el Santo Yoni, es decir, el órgano creador del eterno femenino. Eso es obvio. Sin ese vaso sagrado no se puede llegar a la autorrealización íntima del ser. ¿Cómo llegó ese cáliz al templo de Montserrat? Se dice que el rey del mundo, Melquisedec, le entregó ese cáliz a Abraham, cuando éste venía de la guerra contra los reyes de Sodoma y Gomorra. Más tarde, se dice que lo tuvo la reina de Saba, quien se lo trajo a Salomón, no sin antes someterlo a tremendas pruebas antes de entregárselo y de hacerlo depositario de tan santa reliquia. Todas las pruebas las pasó, pero la última fue la definitiva. Reunió la reina de Saba a 25 jóvenes de ambos sexos y los vistió de igual manera. Él debía decir quiénes eran varones y quiénes mujeres. Entonces, Salomón, con su sabiduría, les hizo lavarse las manos y allí observó la forma como lo hacían y se dio cuenta y pudo definirlos. Luego dicen que la tuvo Jesús de Nazaret de la última cena, y cuando lo llevaron al Gólgota, José de Arimatea, el senador romano, se acercó al Calvario, al pie de la cruz, y recogió en esa copa las gotas purpurinas de la sangre que emanaba de las heridas del adorable, y llenó el vaso de sangre. Al negarse a entregarle a la policía la lanza de Longibus o Longinus y la copa, fue encarcelado, pero una vez libre en sueños, se le apareció un ángel que le dijo: Ese vaso contiene un poder magnético muy grande, pues en él está contenida la sangre del Redentor del mundo. Entiérralo allá. Entonces aquel anciano vio el templo de Montserrat y los llevó a ese lugar, cumpliendo su misión.
ya sabemos lo que ocurrió con el templo y parte de la montaña, que se sumergieron dentro de la cuarta vertical. Ya está dicho también que en la Edad Media buscaban esa copa, de cuyos afanes queda como recuerdo la copa que hoy se entrega a los campeones olímpicos. En la ópera de Parsifal vemos, y además se lo cuentan las viejas tradiciones que se pierden en la noche de los incontables siglos, que cuando aquel eximio varón sublime sacó el cáliz sagrado, símbolo perfecto del yoni femenino, un denso crepúsculo, la niebla sexual del tabernáculo hebreo, se esparció deliciosamente por todo el ámbito maravilloso del santuario. Esto nos recuerda al Saja Maituna en el instante supremo. Los misterios del Lingam Yoni son terriblemente divinos. Desde arriba, del cielo de Urania, desciende un purísimo rayo de luz, que al caer sobre el cáliz le hace brillar con un esplendor purpúreo, infinito, inagotable. Amfortas sabe usar la cruz fálica, y con el semblante transfigurado levanta el grial en alto y bendice el pan y el vino de la transustanciación. Los coros resuenan deliciosamente amando y adorando. Amfortas vuelve a depositar en el arca la sagrada ascua, que va palideciendo lentamente a medida que se disipa, de nuevo, el espeso crepúsculo sexual. Este es el indecible secreto que nos revela Amfortas cuando uno de los pajes le pregunta sobre quién o qué es el grial. Así que ahora entenderemos mejor por qué no podía faltar en el drama wagneriano el cáliz bendito o grial, representación extraordinaria del yoni o de la fuerza sexual femenina, así como tampoco la lanza esotérica del grial, que al igual que la de los pactos mágicos ostentada por Botán o cualquier otra figura legendaria, en el fondo son, de hecho, lo mismo, símbolo o emblema de la fuerza sexual masculina, del falo. Recordemos que antiguamente los héroes eran premiados con una pequeña asta o lanza de hierro, a la que se le daba el nombre de asta pura. Solamente empuñando con vigor la lanza de Eros, la lanza esotérica o crística de los caballeros del Grial, es posible reducir a cenizas el castillo de Clinsor, del ego, contando también con la ayuda del Lucifer interior y de la divina madre Kundalini, al igual que lo hace Parsifal en el segundo acto. Un gran sabio dijo: hasta cierto punto, los troncos, tablas de la ley o decálogo no son sino la doble lanza de las runas, sobre cuyo significado fálico no nos detendremos. Escrito está que el doble uso de la lanza es algo tremendo. Indubitablemente ella es un instrumento de liberación o de condenación, de regeneración o de degeneración, según como se le utilice. De cuanto llevamos dicho, podemos inferir que en todo el drama de Parsifal existe sexualidad pura, falismo trascendente, erotismo. Y es que la verdadera religiosidad, también presente en el drama, tiene fundamentos sexuales y enseña que en el Lingam Yoni está la clave de todo poder. Si las gentes entendieran todo esto, si comprendieran el hondo significado del cáliz y la lanza. Analizando muy seriamente la brillante temática del Parsifal, con asombro místico, encontramos allí a los 3 grados esotéricos, a los aprendices, a los compañeros y a los maestros. Remitiéndonos únicamente al personaje central de la obra, vemos que el Parsifal, adolescente de la primera parte del drama, aún no sabe nada sobre la mansión de las delicias, creada por Clinsor, ni del rincón del amor, con sus mujeres flores, peligrosamente bellas, ni mucho menos sobre Kundry, a quien llamaban Herodías o Gundrigia, exquisitamente pecadora. ¿Por qué nada sabe aún? Porque es todavía el aprendiz. La dicha es muy grande para Parsifal cuando consigue en su doloroso camino a Gurnemans, quien evidentemente le sirve de guía o de gurú. En ese momento no es tomado como elegido
y no llega a ser rey del Grial a causa de no haber preguntado el porqué de los dolores de Amfortas, motivo por el cual Gurnemans, considerándolo inconsciente y hasta despiadado frente al hecho, asume una actitud severa y le retira indignado del recinto. En tal sentido, el venerable maestro Samael explica: el lanú o discípulo debe preguntar si es que en realidad anhela con todas las fuerzas de su alma la autorrealización íntima del ser. Y esto se asocia con la frase bíblica: buscad y hallaréis, pedid y se os dará, golpead y se os abrirá. Cuando Gurnemans despide a Parsifal de los predios del Grial, le da un consejo: deja en paz a los cisnes, es decir, no mates al Espíritu Santo con la fornicación. Y, ganso, búscate una gansa, señalándole dónde está la clave de todo poder. Parsifal, el casto inocente, es ostensible que en un remoto pasado había también herido con su flecha al cisne de inmaculada blancura, al Hamsa milagroso. A las diversas preguntas que con tanto énfasis se le hacen, guarda silencio. Es obvio que lo ignora todo. Ha eliminado el yo. Ni siquiera recuerda el nombre de su progenitor terrenal. Ha reconquistado la inocencia perdida, la inocencia edénica. Solo sabe que su madre se llamó Herseleide y el bosque más profundo era su morada. Su pobre madrecita, de corazón adolorido, le dio a luz huérfano de padre, cuando éste, llamado Gamuret, caía gloriosamente entre los yelmos y las rodelas en el campo de batalla. La adorable madre, para proteger a su hijo contra el signo prematuro de los héroes, lo crió con infinita ternura en un yermo, extraño a las armas y en medio de la más crasa ignorancia. Empero, un día cualquiera, aquel mancebo de heroico linaje vio como llamas humanas en el bosque. Fue tanto el brillo de aquellos caballeros de relucientes vestiduras, los caballeros del Grial, que acertaron a pasar por aquellos boscosos parajes solitarios, que el joven, impulsado por su instinto de héroe, resolvió seguirlos a través de las montañas. El Parsifal wagneriano, protegido con las armas de Vulcano, redujo a polvareda cósmica el monstruo de las 1000 caras, el famoso Papapurusha. Solo así pudo reconquistar la inocencia en la mente y el corazón. Si bien es cierto que en un pasado remoto el hijo de Herseleide también había herido mortalmente al cisne Calahansa, es ostensible, y cualquiera lo comprende, que al entrar en las tierras de Montsalvat ya no existía lujuria en él, era puro, se había convertido en un santo, había logrado el Atma Vidya, protegido con las armas de Vulcano. Aquel rapaz combatió a las bestias del abismo, viles representaciones de sus antiguos errores, y las redujo a polvareda cósmica. Así avanzó el muchacho hasta los dominios del Grial. Así debemos avanzar nosotros. Obsérvese, por otro lado, que a pesar de ser Kundry la seductora de Amfortas, éste no le guarda rencor. ¿Por qué? Porque a pesar de todo, Kundry representa al eterno femenino. Ella es la mujer preciosa para lo mejor nacida, mujer diablesa para el abismo hallada, perla del solio del Señor caída, inefable rosa de fuego, en el Edén crecida y por manos infernales deshojada. Cisne encantador de cuello alabastrino, en impúdico bacanal cantando. Cuánto bien, cuánto mal has causado, oh Dios mío. El sufrido monarca, pues, no guarda resentimientos en su adolorido corazón. Antes bien, comprende plenamente sus propios errores, reconoce su culpabilidad y humildemente le da las gracias a su servidora, a Kundry. Ella anhela secundar los divinos ideales del Grial, pero siempre cae vencida, por eso duerme sin querer, por eso niega ayudar cuando en realidad sí ayuda en el momento preciso. Por eso Amfortas exclama: mujer, ¿eres demonio acaso que vomitó el infierno para abrirme esta herida? ¿Eres tal vez un ángel que descendiera de Urania para velar por mi existencia infortunada? La amazona bravía, la mujer símbolo de la dramática wagneriana, prototipo magnífico de cuanto hay de más abyecto y a la par de más excelso en el mundo, es ciertamente formidable. Kundry, la Eva maravillosa de la mitología hebraica, víctima inconsciente del mago malo, frente al Parsifal wagneriano,
exclama con dolor infinito. Yo nunca hago el bien, solo descanso quiero, solo el descanso para esta mísera extenuada. ¡Ah! Dormir, y ojalá no despertara nunca. En aquel preciso momento comienza a experimentar los fluidos de la sugestión a distancia del mago malo, e irguiéndose estremecida de espanto, exclama: ¡No! ¡Dormir no! Me causa horror todo esto. Da enseguida un grito sordo. Todo su cuerpo tiembla como una brizna de hierba agitada por la tempestad, hasta que, impotente contra el maléfico, deja caer inerte los brazos, inclina la cabeza y dando unos pasos vacilantes, cae hipnotizada entre la maleza gimiendo. Inútil resistencia, la hora ha llegado. Dormir, dormir, es preciso dormir. La mujer por antonomasia, la mujer símbolo, la diablesa originaria, el prototipo de la perdición y de la caída, a la que ni el propio Anfortas, el rey magnífico del Santo Grial, pudo entonces resistir. Duerme ahora bajo el poder hipnótico del mago malo. Mas qué hermosa te vemos, Kundry. Naciste como un milagro en el Edén de todas las maravillas. Eres el pensamiento más bello del Creador hecho carne, sangre y vida. Tu cuerpo delicioso parece haber sido amasado con las delicadas rosas de la orilla de la campiña. Las frondas taciturnas, plateadas por la luna pálida, han dado dulce sombra a tus pestañas. Tus párpados, de exótico encanto, fueron creados con hojas divinas de azahares. Esencia de nardos sublimes se esconden en tus entrañas. Tus fascinantes trenzas parecen más bien cascadas de noche, cayendo sobre tus núbiles hombros. ¡Cuán hermosa eres! ¿Me escuchas? Tu boca encantadora sonríe, tu lengua pugna en sueños palabras por formar. Tú duermes, Kundry, envenenada por un exótico misterio que nadie entiende. Duermes, sí, lo sé. El bosque de las 1001 noches me presta sus follajes do anidan las aves que cantan dulcemente. Susurra suavemente la floresta, murmura el río entre su lecho de rocas. Todo invita a la siesta y tú duermes. Eva, Kundry, Gundrigia, Herodías, dormida entre tus secretos lamentos. Eres la víctima inconsciente de un sortilegio fatal. Mas, oh Dios mío, ¿qué idea terrorífica en sueños te acosa? ¿Qué es aquello que queriendo no hacer haces? Bendita sea la mujer, benditos los seres que se adoran. Hermes Trimegisto dijo: Te doy amor, en el cual está contenido todo el sumum de la sabiduría. ¿Amar? ¡Cuán bello es amar! Solamente las grandes almas pueden y saben amar. El amor comienza con un destello de simpatía. Se substancializa con la fuerza del cariño y se sintetiza en adoración. Un matrimonio perfecto es la unión de dos seres, uno que ama más y otro que ama mejor. El amor es la mejor religión asequible. Igual que en el drama de Yeshua Ben Pandira, Kundry trae un bálsamo precioso al rey Anfortas. La mujer, el eterno femenino, la Eva monumental de la mitología hebraica, el eterno juguete de bienes y males en la tierra, es la misma Magdala que en el drama wagneriano es convertida vilmente en juguete del maligno Klingsor. En efecto, el pasaje mirífico del drama de Richard Wagner, en el que Kundry, cual la Magdala hebraica, trae un pomo de cristal de la Arabia exótica, con el propósito de sanar el adolorido corazón de Anfortas, guarda estrecha relación o concomitancia con el pasaje de la vida del gran Kabir Jesús, cuando éste es ungido por la bella del palacio de Magdalo, al mismo tiempo que le dice a sus discípulos: Ella se ha adelantado para ungir mi cuerpo para la sepultura. Véase que en el primer acto, Parsifal da muerte a un cisne, y de allí el alboroto o tumulto o desorden que se forma. Pero, ¿quién no ha dado muerte alguna vez al cisne, a la blanca paloma, al ave fénix, al Hamsa milagroso? En este caso habría que decir con Jesús: El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Quiero que entendáis la alegoría. Tanto el cisne como la paloma, el ibis y el ave fénix simbolizan la fuerza sexual del tercer logos que resplandece sobre las aguas de la vida. Ciertamente,
es que el Espíritu Santo es el mismo Mercurio de la filosofía secreta que puede elevarnos a las alturas iniciáticas del ser. Es la maravillosa y divina fuerza del amor. Absurda cosa sería renunciar a los misterios del sexo. Absurda cosa sería pronunciarnos, por ejemplo, contra la sexo yoga, con su famoso Saja Maituna, etc. Porque en la era del Aquarius, los misterios del sexo deberán ser revelados, puesto que Urano, el primer gran revelador sexual, el señor de la gran Atlántida, rige en estos instantes a la citada constelación. No sería posible considerarnos verdaderos revolucionarios del Aquarius si cometiéramos el error de repudiar la sexo yoga, o si desafortunadamente continuásemos por el camino de la fornicación animal. Se hace necesario comprender, mis caros hermanos, que todos nosotros somos hijos de un hombre y de una mujer. Si buscamos el origen de nuestra existencia, si tratamos de conocer las raíces de nuestra vida, venimos a descubrir, en el fondo, a un hombre, a una mujer, una cópula. Es pues el sexo el origen de la vida. Nosotros no somos hijos de ninguna teoría, nosotros no somos hijos de ninguna biblioteca, nosotros no somos hijos de tal o cual institución. Realmente, nosotros somos hijos del sexo. Obviamente, esa energía que nos puso sobre el tapete de la existencia es la única que puede transformarnos radicalmente. Es claro que si esa energía fue capaz de darnos la vida, de crearnos, incuestionablemente también puede transformarnos y llevarnos a la autorrealización íntima del ser. No fueron las teorías las que nos crearon, no fueron las hipótesis, no fueron los conceptos, no fueron los razonamientos, sino el sexo. De allí venimos, de la cópula. Allí está la raíz misma de nuestra vida. Lo interesante es, pues, conocer esos misterios del sexo, aprender a manejar esa sutil energía que nos dio la vida, y recrearnos, es decir, regenerarnos con ella, y mediante ella transformarnos realmente. Eso es lo vital, lo cardinal, lo definitivo. Si nosotros repudiáramos a los misterios del sexo, repudiaríamos de hecho al Espíritu Santo, al tercer logos. Si nosotros dijéramos el sexo es animal, brutal, materialista, etcétera, 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 blasfemaríamos contra el Espíritu Santo. Recordemos que la energía sexual es la viva expresión del tercer logos, que crea y siempre vuelve a crear. En vez de escupir nuestra baba difamatoria en el Sanctum Sanctorum de los misterios sexuales, conviene que los estudiemos profundamente, sinceramente. Es necesario aprender a mirar al sexo con profunda veneración. Desafortunadamente, las gentes tienen una mente morbosa y siempre ven al sexo con ojos de demonio. No son capaces de percibir en él la santidad del tercer logos. Clinsor trató de eliminar el sexo, y en sus varios intentos de purificarse sin el concurso del tercer logos, se castra, lo que demuestra su mojigatería, su falso pietismo, su sentido de negación a la vida. Olvidó Clinsor que el sexo se supera, se domina practicándolo en la iglesia de Roma o del amor. Olvidó que amar es lo mejor, es el más sublime y delicioso néctar. A este respecto nos dice el maestro: ¿cuál es la honda significación de este tremendo misterio? Su profunda significación mágica y sublime. ¿Quién podría desentrañarla y revelarla? Nadie sino él, el elegido, podrá descifrar el misterio de la piedra y de su it. En tratándose de estos sacros portentos que asombran al místico, no resulta en verdad incongruente aquello de que la sobredicha piedra se transforma en cráter, vaso hermético o cáliz de esplendores infinitos. ¿A qué viene pues tanta perplejidad, vacilación e incertidumbre por el poema aquel de Cristian de Troyes allá en el siglo XII? Si el Santo Grial es una piedra preciosa traída a la tierra por los ángeles o devas inefables y puesta bajo la celosa custodia de una fraternidad secreta, eso no es óbice para que tal gema celeste asuma la espléndida forma del vaso de Hermes. Henos aquí ya, pues, con la piedra cúbica de Yesod, situada por los cabalistas hebreos en nuestros mismos órganos sexuales. Esta es la piedra bendita que el patriarca Jacob, vivísima reencarnación del ángel Israel, ungiera antaño con aceite sagrado, pétera iniciática de los colegios esotéricos, piedra filosofal de los viejos alquimistas medievales, piedra de tropiezo y roca de escándalo, como otrora dijera el hierofante Pedro o Patar.
No está de más transcribir con paciencia infinita y profunda serenidad el texto auténtico de Wolfram de Eschenbach relativo a la expresada piedra y a la misteriosa fraternidad que la custodia. Esos héroes están animados por una piedra. ¿No conocéis su augusta y pura esencia? Se llama lápiz electrix, magnés. Por ella puede realizarse toda maravilla, magia. Ella, cual el fénix que se precipita en las llamas, renace de sus propias cenizas, pues que en las mismas llamas remoza su plumaje y brilla rejuvenecida más bella que antes. Su poder es tal que cualquier hombre, por infeliz que en su estado fuera, si contempla esa piedra, en vez de morir como los demás, ya no conoce la edad, ni por su color, ni por su rostro, y sea hombre o mujer, gozará de la dicha inefable de contemplar la piedra por más de 200 años. Jesús, el gran Kabir, dijo: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Allende el tiempo y la distancia, Klingsor, el mago malo, la disputó y tuvo por tabú o pecado. Escrito está y con palabras de fuego en el drama wagneriano que con acerado cuchillo se castró. Descartó violentamente la piedra bendita. Mas, maese Klingsor, melindroso y llorón cual ninguno, después de tan tremendo desatino, extendió sus ensangrentadas manos suplicantes hacia el grial. Es obvio que el guardián, indignado, le rechazó con la punta terrible de su espada. Cuentan las gentes de otros tiempos que, allá, muy lejos, donde comienza la tierra voluptuosa de los paganos, Klingsor, el señor de las tinieblas, aprendió a odiar al sexo, a utilizarlo para el placer mundano y seducir a los caballeros. Es ostensible su erudición libresca entre el yermo de penitente y disciplinario. Creyó el infeliz cenobita en una posible mutación trascendental mediante la eliminación del instinto sexual. Soñó el imposible, espejó el inútil, cimbel absurdo el de este exótico anacoreta, eremita paradójico, presumiendo santidad, puritano tonto con ínfulas de iluminado. Adoró a Shiva, el tercer logos, el Espíritu Santo, y sin embargo, escupió toda su baba difamatoria en la novena esfera, el sexo. Trabajó tenazmente con múltiples ejercicios pseudoesotéricos y se flageló horriblemente hasta la extenuación. Se vistió con inmundos harapos de mendigo, echó ceniza sobre su cabeza, llevó cilicios sobre su cuerpo mortificado. Insoportable vegetariano, fue el creador de una religión de cocina. Dicen los que lo vieron que jamás bebió vino ni sidra. A otros guió, cuando mayor necesidad tenía de que le guiaran. Nunca se preocupó por eliminar al fariseo interior. Empero todo fue en vano. Descartada la pétera iniciática, se cerraron ante el indigno las puertas maravillosas del Monsalvat trascendente. El Papapurusha es el ego lunar, el Mefistófeles de Goethe, el espantoso Klingsor de la dramática wagneriana. Hablemos ahora un poco sobre el rey Amfortas, sucesor del viejo Titurel, quien burló con tanto acierto las astucias del demonio y que representa el remordimiento. Dice la leyenda de los siglos, y esto lo saben nuestros abuelos, que el buen rey tuvo que sufrir lo indecible, y, válgame Dios, todo por ellas, o por ella, la diableza originaria, el prototipo de la perdición y de la caída, a la que ni el propio Amfortas, señor del Grial, pudo resistir. Y dicen las gentes que andan por ahí que el buen señor también cayó en brazos de una rubia borrascosa a la que llamaban Herodías, Kundry, Gundrigia y no sé qué más. El soberano quiso ponerle un límite a los encantamientos mágicos de Klingsor, el mago malo, y ya veis lo que sucedió. El maligno, que por cierto no ha sido jamás una mansa oveja, supo sacar buen partido de tan maravillosa oportunidad y acercándose muy quedito hasta la lujuriosa pareja que se revolcaba en su lecho de placeres, arrebató la lanza sagrada y con ella hirió espantosamente el costado de Amfortas, luego se alejó riendo.
El rey, en su retirada, fue escoltado por el anciano Gurnemans, mas ardía una llaga en su costado. Es la herida del remordimiento que jamás querrá sanar. Ah, si Amfortas, el rey del Grial, eximio sucesor del viejo Titurel, hubiese aprovechado el instante regio, el momento terrible de la pasión sexual, si en esos momentos de suprema voluptuosidad hubiese empuñado su lanza sagrada con firmeza, el mago malo no habría podido arrebatarle la santa asta. Empero, aquel notable señor, a pesar de conocer el secreto de los Elohim, el misterio del fuego creador, cayó rendido en brazos de Kundry, Herodías. Contrito y arrepentido, sufre lo indecible, y ante el ara sacra, ante la copa bendita, con profundo remordimiento exclama: ¡No! ¡Dejadlo sin descubrir! Oh, ¿sería posible que nadie sea capaz de apreciar esta tortura que sufro al contemplar lo que a vosotros embelesa? ¿Qué significa mi herida? ¿Qué el rigor de mis dolores ante la angustia, el suplicio infernal de verme condenado a esta misión atroz? Cruel herencia que se me encomienda, único delincuente entre todos, guardián de la santa reliquia. Necesito implorar la bendición para las almas puras. Oh, castigo sin igual, castigo que me envía el Todopoderoso a quien ofendí terriblemente. Por él, por el Señor, por sus bendiciones y mercedes he de suspirar con ansia vehemente. Solo por la penitencia, solo por la más honda contrición del alma he de llegar hasta él. La caída de Amfortas nos trae, obviamente, al mito por excelencia de todas las antiguas teogonías, al de la rebeldía celeste o de los ángeles caídos, esos titanes que se atreven a luchar hasta con los dioses santos, inefables, terriblemente divinos, convertidos en hombres, deidades reencarnándose en cuerpos humanos. Vana cosa es confundir una caída con una bajada. Estos deidusos no bajaron, cayeron, y eso es diferente. Por eso, y con justa razón, las teogonías nos pintan como castigados a esos logoi divinos. El mito universal los considera por eso como fracasados, castigados y caídos, al verse obligados a vivir con sus legiones tenebrosas en esa región inferior, infierno que se llama al interior de nuestro organismo planetario Tierra. Escrito está, y con caracteres espantosos en el libro de la ley, que un tercio de la hueste de los llamados Dianis o Arupa fue sencillamente condenado por la ley del karma o némesis a renacer incesantemente en nuestro afligido mundo. Hombres ejemplares, dioses con cuerpos humanos en la tierra de Mu, revolcándose abyectos en el lecho de Procusto. La hueste luciférica crística, que encarnó en la Lemuria arcaica, inducida por aquel némesis o karma superior, que controla a los inefables y que es conocido como ley de la catancia, cometió el error de caer en la generación animal. Nefasta fue para la humana especie la caída sexual de los divinos titanes, que no supieron usar el don de Prometeo y rodaron al abismo. Nuestros salvadores, los Agnishivata, los titanes superiores del fuego luciférico, no pueden jamás ser engañados. Ellos, los brillantes hijos de la aurora, saben muy bien distinguir lo que es una caída de lo que es una bajada. Algunos equivocados sinceros se empeñan ahora en justificar la caída angélica. Lucifer es, metafóricamente, la antorcha conductora que ayuda al hombre a encontrar su ruta a través de los arrecifes y bancos de arena de la vida. Lucifer es el Logos en su aspecto más elevado y el adversario en su aspecto inferior, reflejándose ambos en y dentro de cada uno de nosotros. Entre la gran tempestad del fuego luciferino se combaten mutuamente escuadrones de ángeles y demonios, prototipos y antitipos. Si aquel buen señor Amfortas, rey del Santo Grial, hubiese sabido usar atinadamente el don luciferino, en el instante supremo de la tentación sexual, es ostensible que habría entonces pasado por una transformación radical. Gurnemans es el gurú o guía espiritual interior. El Parsifal wagneriano, después de muchas amarguras, es conducido sabiamente por su gurú Gurnemans hasta el santuario sagrado del Santo Grial,
con el evidente propósito de enseñarle los misterios de la transubstanciación. Por eso, la dicha de Parsifal es muy grande cuando encuentra en su camino doloroso al viejo ermitaño Gurnemans, quien le sirve entonces de guía o gurú. El padre de Amfortas, el rey titular que sucumbe lentamente y que muere, y luego en el tercer acto resucita, al ser resucitado por el vencimiento de las fuerzas del mal, por el esfuerzo y el sacrificio de Parsifal, del sapiente por la compasión, entonces representa al íntimo, a nuestro real ser interior profundo, la voz del pasado.